Muy buenas a todos, como veis estamos en Albacete, Estadio Carlos Belmonte, la ciudad donde me crié, deportivamente también, en coches. Aquí estuve en el circuito tantísimos años. ¿Cuántas vueltas he dado al circuito de aquí? No he venido a hablar de fútbol, como veis, porque está el estadio detrás, pero ya sabéis que yo de fútbol poco. Así que hemos venido a hablar de coches. El circuito ha abierto sus puertas hace poco, después de un tiempo cerrado. Vamos a ir para allá, vamos a ver cómo está, vamos a ver en qué situación se encuentra. Así que, dentro vídeo. Pues ya estamos en el circuito. La verdad que qué recuerdos me trae esto. Aparentemente todo se ve muy bien cuidado. Parece que el tiempo no ha pasado por aquí. ¿Cuántas veces habré pasado por este túnel con el remolque detrás o con el camión, con toda la ilusión de cuando empezaba yo a correr? Así que nada, vamos a entrar y vamos para adentro, vamos a ver qué pasa. Y bueno, la verdad que parece que el tiempo por aquí no ha pasado, hace que no venía pues un montonazo de años, pero la verdad que todo está aparentemente muy bien, parece que no lo han dejado de la mano de Dios. Y nada, vamos a ver cómo están los boxes y todo, y vamos a seguir viendo cosas. Y bueno, la verdad que como vemos, pues está todo muy bien cuidadito. Esta es la última obra que se hizo en el circuito. Se hicieron los boxes nuevos, se le dio un lavado de cara. La verdad es que los boxes están muy bien. Como cualquier circuito, hace poco hemos estado corriendo en Misano y estaban así los boxes. Está bien cuidadito, como yo lo recordaba, pero un poco mejorado porque añadieron esta parte de aquí. Y bueno, la verdad que con esta puerta automática, allí mismo están los baños, el restaurante que tantos recuerdos me trae. ¿Cuántas veces habré comido yo en aquel restaurante? No sé lo que harán con él ahora ni quién lo llevará, pero la verdad que aparentemente todo tiene muy buena pinta y la verdad que muy contento de encontrarme esto así, ¿eh? Para que os hagáis una idea de lo que el tiempo que estaba yo aquí en el circuito, la verdad que estaba, pues, todas las semanas venía, o 3 veces por semana quizás. En esta nave de aquí, mi padre montó un equipo de competición para que yo corriera, junto con el circuito, junto con la Diputación y otro amigo que teníamos, Pedro, y montamos el equipo, y estaba la base del equipo, estaba aquí. O sea, nuestros coches de carreras estaban aquí, los mecánicos estaban aquí, todos estábamos aquí. Abríamos esa puerta de ahí, salía con el coche de carreras, ¡pum!, y a la pista. Con lo cual, imaginaros la cantidad de vueltas que he dado yo aquí y el cariño que le puedo tener yo a este circuito. Bueno, chicos, la verdad que no os imagináis, ya estamos aquí en el pit lane, no os imagináis la ilusión que me hace estar aquí, saber que esto de nuevo va a tener actividad y bueno, vamos a meternos un poco al circuito para ver cómo están las curvas, para ver cómo está todo, para ver el asfalto un poco, a ver la situación actual que tiene. Y venga, vamos a ver. Pues la verdad que aparentemente el circuito está igual que lo recordaba. Fijaros, todo limpito, todo muy bien cuidado. La verdad que parece que nunca hubiera cerrado. Y la verdad que, bueno, fijaros, os explico un poco este circuito porque al final, pues la gente de la vieja escuela sí que lo conoce, pero igual la gente muy joven no. Y fijaros que es un circuito súper ancho, con muy buenas escapatorias. Es verdad que es un circuito de la vieja escuela, pero es un circuito muy bueno, y sobre todo es un circuito muy bueno para poner los coches a punto. Yo recuerdo que siempre que veníamos aquí había equipos europeos e internacionales, la gente del BTCC con los Renault Laguna, los Volvo, todos venían aquí a entrenar porque era un circuito en el que más o menos hacía siempre buen tiempo. Además, un circuito muy ancho, con curvas rápidas, curvas lentas, curvas para poner a punto los coches muy bien, porque tiene curvas de todo tipo, con lo cual los setups de cada coche, pues aquí en este circuito, si va bien aquí, se supone que va a ir bien en cualquier parte del circuito, de otro circuito del mundo. Pero bueno, la verdad que lo veo muy bien, y para que os hagáis una idea, pues es un circuito que perfectamente podría estar ahora mismo con todo tipo de competiciones, las mismas que se hacen en Barcelona, en Jerez, porque es un circuito de ese calibre, tanto por instalaciones como por trazado. Y bueno, también contarme qué circuito del mundo tiene un F14 aquí en final de recta de exposición. ¿Es acojonante o no es acojonante? Ahí el F14 y aquí la pista, ¿eh? Y esto es de lo que os he hablado antes.
Fijaros las escapatorias que tiene este circuito, es un circuito súper seguro. Además lo han mejorado porque cuando yo corría aquí, eso no había, que supongo que lo han hecho también para las motos y tal. Antes esto era tierra, antes si ponías aquí la rueda ya estabas en la tierra. Ahora han hecho esta escapatoria, rollo Paul Ricard, para si te sales no entres a la tierra. Y la verdad que es una maravilla cómo está el circuito, porque no solamente está igual que antes, sino que está mejor porque han hecho más escapatorias y es aún más seguro. Antes quizá esta zona de aquí pues era un poco más abierta. Ahora veo un poco más difícil porque la zona aquella allí, la rápida aquella allí, que antes era a fondo, pues ahora al poner este asfalto que han puesto aquí, pues han hecho un poco más difícil esta de aquí más cerrada para poder hacer esta zona de escapatoria. Así que como nunca lo he hecho, pues otro día venimos, hacemos un onboard con un coche de carreras y vemos a ver lo fácil o de lo difícil que es, pero tiene buena pinta. Habrá que llevar cuidado con los track limits, seguramente, porque bueno, antes no había asfalto, ahora hay asfalto, pero bueno, como todas las partes del mundo, es la tónica habitual, así que Albacete no iba a ser menos. Veníamos de final de recta y llegamos a esta curva, que esta curva era de las más difíciles y bonitas de todo el campeonato. Hacer esta curva a fondo significaba ese plus, ese extra, que te daba esa decimita. ¿Cuántas veces he intentado hacer esta curva a fondo con todos los coches con los que he conducido? Y era muy difícil hacerla a fondo, ya no solo por eso, sino porque la siguiente que venía allí, aquella horquilla, pararlo era muy complicado. Venías de ir aquí muy deprisa, y ahí hay una frenada muy fuerte de aquella horquilla para la zona de la izquierda y ya la curva del bar. Esta fue la zona nueva que hicieron. Antes se salía de aquella horquilla allí y directamente se iba para allá. Luego después, más tarde, en los últimos años, hicieron esta modificación de venir por aquí, una pequeña rectita y la siguiente izquierda, que ya sería la curva de entrada al restaurante. Y bueno, lo que te decía antes, en cuanto a este circuito de seguridad y de todo, fijaros la cantidad de escapatorias que hay tanto por dentro como por fuera. Es un circuito muy seguro, todo el mundo siempre lo ha dicho, que Albacete era un circuito muy seguro. Y luego lo que comentaba antes de la puesta a punto de los coches, de la diferentes tipos de curvas. ¿Veis esta curva? Es una curva rápida a izquierdas, en la que hace falta bastante apoyo aerodinámico. Por eso Albacete es un circuito tan bueno para poner los coches a punto, porque tiene la zona de antes que hemos visto enlazadas con horquillas, y tenemos esta curva rápida que es rapidísima para mi gusto, de las más bonitas que había en España. Pasar esta curva, ¿cuántas veces he intentado pasar esta curva rápida a fondo? ¿Cuántas veces me he salido por fuera? La verdad que es una curva preciosa. A todo el mundo que le puedas preguntar de carreras de coches te va a decir que esta curva es una curva preciosa. Luego viene la zona de allí, de parabólicas, curvas muy técnicas. Por eso este circuito es tan sumamente bueno para poner los coches a punto y para venir a rodar. Aparte de que porque es un circuito que es más barato alquilarlo que Barcelona, Jerez o Paul Ricard. Es un circuito más económico que además su ubicación en el centro de España prácticamente le permite que todo el mundo de la península pueda venir desde un lado o desde el otro sin gastar mucho dinero, incluso los trailers. Así que para mi gusto pues es un circuito que nunca debería haber cerrado, porque ya estamos viendo lo bonito que es. No me acordaba, hace mucho tiempo que no venía y no me acordaba, pero la verdad que es una maravilla, sigue siendo una maravilla, y muchas gracias por haberlo vuelto a abrir. Vosotros contarme si Albacete es un circuito seguro o no. O sea, fijaros qué pedazo de escapatoria. Hay 500 metros de escapatoria. Antiguamente había menos escapatoria, pero lo pusieron más para allá. Pusieron el guardarraíl más para allá, y a día de hoy, la verdad que la curva rápida está, Paco, porque ha llegado Paco. Aquí estamos. Me digo Paquito Gastañaga, ahora hablaremos con él más tranquilamente, pero Paco, ¿qué te parece el circuito con las nuevas modificaciones? Las nuevas modificaciones, pues efectivamente hicieron el trazado, que cambiaron un poco a nivel también de seguridad para hacer un poco más lenta esta curva, que era la más peligrosa, y luego han ampliado muchísimo todas las escapatorias. Y además las escapatorias están hechas con el fin de que los track limits, por ejemplo, pues te vas a las chinas, con lo cual eso evita que... Eso es importante. En una curva como esta, por ejemplo, lo fácil sería abrir volante e irte como en Paul Ricard. Aquí, sin embargo, pues han dejado la tierra, que es lo que siempre los pilotos queremos, porque si te sales pierdes, no ganas nada. Exactamente. Y entonces no estamos con las penalizaciones y las no penalizaciones. Sí, sí. O sea, tienes que ir por la pista y tienes que hacer el trazado correcto. Ahí en final de recta sí que habrá que llevar cuidado con el track limit de no irte por fuera. Sí. Bueno, venga, vamos a seguir. Otra cosa muy buena de este circuito pues son el tipo de piano que tiene. No son pianos demoledores como esos de otros circuitos que sales por los pianos y te revientan las suspensiones. ¿Hay piano? Sí, pero con calma y piano, joder,
más o menos suaves, ¿sabes? Para no hacer calderilla a las suspensiones de los coches, que en otras ocasiones se nos revientan. Algo muy bueno que tiene este circuito, pues son estos pequeños viales que unen de un sector a otro, que bueno, para los servicios de médicos, para rescate, para todo eso, siempre viene muy bien, porque bueno, el hospital está ahí, con lo cual puede venir directamente por aquí, hasta aquí, sin tener que recorrer todo el circuito, con lo cual pues eso es una ventaja. Y este circuito siempre ha tenido eso muy bien, y luego también para los fotógrafos, para los coaches que vienen a ver a los chavales, pues está muy bien todo esto para que puedan venir aquí con sus motillos y ver el circuito. Y bueno, la verdad que llegamos a algo muy especial para mí, como hemos dicho, la zona de las enlazadas aquellas de allí, que da lugar a la entrada recta de la recta de atrás, una curva muy importante que había que salir muy rápido para hacer esta recta lo más rápido posible, y llegamos a esta curva que para mí era de las más difíciles y bonitas, que además le han puesto mi nombre. O sea, ¿cómo puede ser algo tan bonito? La verdad que me hace mucha ilusión. Cuando lo vi me hizo muchísima ilusión, y la verdad que tener una curva con tu nombre, pues oye, pues no pasa todos los días. Así que bueno, aquí os la presento. Muchos la conocéis ya de siempre, porque además es una curva, como digo, preciosa. Recuerdo que con los Clio cogía el piano de dentro y el Clio se ponía un poco como a dos ruedas de la velocidad que iba, y al coger ese pianito. Y bueno, la verdad que es una curva muy bonita, como os digo, y que además desemboca en lo que antes era la chicane, que la han quitado, han puesto... Es verdad que a mí me gustaba mucho, pero si había una parte un poco peligrosa del circuito, pues sí que es verdad que era la chicane. Los tiempos que corren siempre se da lugar a seguridad. Por eso, pues bueno, pues si lo han hecho por eso y para que siga el circuito en marcha, yo lo veo bien. Es una zona que a mí me encantaba, pero repito, vamos a ver si algún día la hacemos con un coche de carreras, damos nuestro veredicto y vamos a ver, pero ahora vamos para allá y la vemos un poco. ¿Qué, Paquito, qué te parece esto? Bueno, Fernando, tú es que eres muy modesto, pero efectivamente tú te mereces tener una curva en el circuito de Albacete. Tú eres el mejor piloto de Albacete en coches. Bueno, ¿y tú? De todo siempre. Yo soy el más viejo, pero tú eres el mejor. Entonces, joder, tú estás corriendo por toda Europa, por todo el mundo, haciendo carreras, y la verdad que te lo mereces. Eres una persona que ha dedicado su vida al mundo del motor. Gracias, Paquito. Venga. Joder, me voy a poner colorado. Fijaros una cosita, esto antes tampoco estaba, cuando en la época que yo corría la Clio, la León, aquí salías y pisabas la tierra. De hecho, desde aquella terraza siempre se veía tierra levantada cuando salían los coches por esta curva. Ahora han puesto esta escapatoria, que la verdad que está fenomenal, quizá demasiado grande porque aquí sí se puede hacer traslímite, aquí sí que cabe un coche. Pero bueno, en cuanto a seguridad es perfecta. Y eso es lo que decía antes, de que han quitado la chicane que había anteriormente. Han puesto esa curva a derechas, que se hace a fondo, diría yo, Paco. Sí, totalmente a fondo. Y una pequeña rectita que llega hasta el final, con lo cual se ha evitado aquella curva izquierda que se hacía ahí, que si el culo te daba, te ibas a guardarraíl de dentro. Con lo cual, bueno, oye, a mí la chicane me gustaba mucho, pero habrá que tomar esta. Ahí veis la antigua carretera en la que se hacía antes el circuito. Quiere decirse que venía por allí la chicane, hacía así y hacía así, con lo cual si el culo se te movía te dabas contra esas ruedas de ahí que estaban demasiado cerca del circuito. Claro, por eso lo que han hecho es alargarlo hasta aquí para darle más seguridad y ya. Y además con eso se consigue que la entrada recta, que está ahí, se haga a un poquito menos de velocidad. Antes la entrada recta se venía por aquí y de recto hacia la entrada recta se hacían a un trapo que no veas. Entonces, claro, pues también era un poquito más peligroso, porque en entrada recta, si te cruzabas, también podías irte para adentro y chocar con el muro de dentro. Oye, y para un aficionado como tú, ¿qué significa tener aquí el circuito abierto otra vez? Esto ¿Tan cerquita? Es la hostia, macho. Tienes que irte a Madrid, a Navarra, a Valencia, a cualquier lado para ir a un circuito. No puedo coñazo, y tenerlo aquí a media hora es... Y además un circuitazo como este. No, o sea, hasta que te cagas, ya te digo. Tú al final vas a todos los circuitos y vas viendo, ¿y qué te parece este respecto a los otros? Cojonudo. Y encima al lado, media hora, gente de Albacete que al final tú la conoces y has corrido por todo el mundo con ella. Gente que dice EA. Gente que dice EA, gente que dice esquí. Bueno. Muy bien, tío. Venga. Vosotros fijaros las modificaciones que han hecho también en el trazado, en la zona de entrada recta. También esta zona de aquí no estaba, con lo cual pues tienes un poquito más de espacio para tomarla. Antes íbamos por aquí, ahora se puede ir por aquí, con lo cual no fuerzas tanto el coche y puedes salir un poquito más rápido a la zona de la recta. Y bueno, con esto y un bizcocho a 35 grados en Albacete, acabamos este track wall de mucha nostalgia para mí, la verdad.
Así que vamos a hablar ahora con el señor Paco, vamos a hablar con más gente y vamos a poner imágenes de otros años que para mí son muy míticas. Y bueno, la verdad que no puedo decir nada porque la verdad que el circuito está para correr. Si no se corre ahora mismo es porque no sé muy bien por qué, pero sigue siendo uno de los mejores circuitos de España. Hasta el punto en el que está preparado el circuito para carreras y para todo, que aún tiene aquí las cámaras, para los comisarios deportivos, para todo, está totalmente preparado. Y luego hay una cosa muy interesante. En su época fue el primer circuito de España que se podía correr de noche porque estaba iluminado. Me acuerdo perfectamente, corrimos aquí la Copa Mini. Y fijaros qué iluminación tiene por todos los lados, las farolas. Está totalmente preparado para correr una carrera de 24 horas. Ahí lo dejo. Ahí está el centro médico, que alguna vez también lo he visitado. Me acuerdo una vez que... Me la ha recordado antes Paco, que pegué un volquetón ahí. Ahora a ver si busco la foto y la pongo por aquí. Con Andy Soucek, que luego llegó a Fórmula 1. O estuvo de probador de Fórmula 1. Me entró por dentro, pegué ahí 3 vueltas de campana. Bueno, se lió... Me la ha recordado Paco y no me acordaba yo. Así que nada, tuve que visitar el centro médico un poquito. Bueno, y no solo de coches vive el hombre. Aquí tenemos, por ejemplo, un aficionado a las motos que vive en Albacete además, que tú eres de aquí. ¿Qué significa para ti que el circuito haya vuelto a abrir sus puertas, David? Bueno, pues la verdad es que es un gran adelanto y como aquí en Albacete hay mucha afición a las motos y para nosotros tardar 5 minutos en acercarte con la moto y pasar el día rodando, pues la verdad es que es un lujazo y esto tenía que estar abierto de hace ya tiempo. Y como ha dicho Fernando, el circuito es un circuito top, que tanto para motos como para coches, bueno, pues un 10, un 10. Bien. Por aquí por los pasillos, cuánta historia nos encontramos, porque aquí ha habido carreras de camiones, carreras de motos, carreras de campeonato de España, carreras de campeonato de Europa de motociclismo. Fijaros, la Copa Citroën AX. Bueno, la verdad que muchísima historia en el circuito de Albacete. Entramos en lo que es las oficinas, sala de briefing, nos encontramos aquí el póster de la Fórmula Nissan. Ese año yo estuve en un Fórmula de esos aquí corriendo. Fijaros, la sala de briefing, bueno, pues con todas las pantallas, con todo perfectamente preparado y listo para la guerra. Y bueno, la verdad que estoy con Paquito Gastañaga, muchísimo lo conoceréis, lleva no sé cuántos años. ¿Cuántos años llevas corriendo, Paco? Pues cerca de 50. Yo creo que si hay un piloto que haya dado más vueltas que yo en Albacete, podría ser Paco. Yo no sé si más o menos que yo, porque es verdad que yo, cuando tenía el equipo aquí, venía todas las semanas a entrenar y he dado muchas vueltas, pero Paco empezó a correr aquí. En Albacete somos 2 pilotos, Paco y yo. Entonces, bueno, pues Paco, quería preguntarte un poco, pues, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo recuerdas la apertura del circuito? ¿Cómo recuerdas los inicios? Bueno, pues mira, yo la primera vez que corrí aquí, corría la Copa Nacional Renault con el R5 GT Turbo y tuvimos la inauguración del circuito en un mes de julio. Imagínate el calor que hacía, pues como ahora. Y entonces montarte en el R5 GT Turbo, que teníamos que encima llevar la calefacción a tope, porque si no se calentaba el coche, pues era horrible. Pero vamos, la verdad que una maravilla. El circuito pues era la inauguración, no tenía las escapatorias que hemos visto que tienen ahora. Y la verdad que se montaban unos humos bestiales, ¿no? De polvo, ¿no? De las salidas de pista y tal. Y la verdad es que fue una carrera muy emocionante. Luego he corrido muchas veces, como dices bien tú, yo he rodado también aquí mucho, entrenaba bastante. Y no sé, pues efectivamente tendríamos que hacer la cuenta para ver quién de los dos ha rodado más aquí, pero estaremos muy parecidos. Paco, tú siempre has corrido, yo creo que casi siempre las Copas Renault, porque Copa Citroën tú no has corrido, ¿verdad? No, yo empecé a correr fórmulas, en la Fórmula Ford y en la Fórmula Fiesta primero y luego la Fórmula Ford, pero ahí todavía este circuito no estaba hecho. Y bueno, empecé en karting como casi todo el mundo. Escuchar, hay una foto que ahora le voy a poner por aquí, que está el señor Francisco Gastañaga empujando el coche de Ayrton Senna. Luego me la vas a pasar y la voy a poner aquí en el blog. Y eso es una cosa, ¿cómo sucede algo así? Bueno, pues aquello fue curioso, efectivamente. Era el primer Gran Premio de Fórmula 1 de Jerez. Y pues yo estaba allí y me colé en boxes, como me solía coler muchas veces. Y entonces estaban los comisarios, entonces era Carlos Martínez Orgado, que era muy amigo mío, y estaba de jefe de comisarios en la báscula.
Entonces, cuando llegué a la báscula, en lo que es la entrada de boxes, me dijo, ¿tú qué haces aquí? Y digo, pues me he colado. Dice, no, eso es imposible. Digo, no, que me he colado. Dice, bueno, pues te van a echar a no ser que te ponga a trabajar. Y entonces me puse a trabajar y la función era que cuando entraban de los boxes, aleatoriamente tenían que pasar a la báscula. Si tenían que pasar a la báscula, teníamos que empujar el coche para subirlo a la báscula, paraban el motor y luego los teníamos que empujar para que arrancaran. Y entonces, pues en eso estuve varias veces el fin de semana. Y cuando acabó la carrera, en el día siguiente, en El País, publicaron una foto del Gran Premio que había ganado Ayrton Senna y estaba el coche de Ayrton Senna empujado por mí y por otros dos, y decían, el pie de página era, aquí tenemos a Ayrton Senna, ganador del Gran Premio de Jerez, empujado por sus mecánicos. Oye, pero ahí aún no corrías. Ahí yo corría ya, lo que pasa es que no corría en ese fin de semana. Perfecto. Pero, ¿y cómo un tío de Villarrobledo le da, que no sé, yo creo que no me había pasado nunca en la vida, ni de motos ni de coches, cómo le da en aquella época por la competición, por la gasolina, por decir, yo quiero correr en carreras de coches? Bueno, pues fue mi afición de siempre, no tengo antecedentes familiares, al revés, mi padre y mi familia pues no quería que corriera, era una cosa que en aquella época era bastante común, ahora es todo lo contrario, ahora los padres son los que empujan a los hijos a correr, pero en aquella época los padres pues tenían como un poco miedo al automovilismo y tal. Pero ahí te tengo que corregir, sí que en Villarrobledo tenemos un campeón del mundo de motos. Pero me refiero... Tenemos a Champi Herreros, que es un paisano de Villarrobledo. Pues lleva totalmente toda la razón, Paco. Oye, y ahora, porque estos días he estado en el País Vasco, he estado con Pablo Irizar, con Alfredo Mostajo, con gente que han corrido pues en la época tuya, un poquito después quizás. No, hemos coincidido alguna vez. Pero hablamos mucho de las copas de promoción. Antes, para alguien como tú, o para alguien normal, un chico que le gustaran las carreras de coches, era relativamente fácil comprarse un R5 de iniciación y correr, o una X, porque los premios, las primas de salida. Cuéntanos un poco cómo eran aquellas copas monomarca de entonces y cómo económicamente se podían permitir. Bueno, la verdad es que económicamente siempre ha sido difícil el automovilismo, pero en aquella época también lo era. Entonces, o tenías un soporte un poco familiar, que yo no lo tenía. Yo era estudiante, pues no tenía medios. Me refiero respecto a ahora, ¿eh? Sí. Que ahora sí, directamente es imposible. Ahora prácticamente es imposible, efectivamente. Pero en aquella época pues había unas copas de promoción, efectivamente, que eran promovidas por las marcas y ponían bastante dinero en tema de premios. Entre los premios, algo de publicidad y el dinero que te ahorrabas de no irte de fiestas y de cosas de esas, pues efectivamente pues podías. Pero bueno, te puedo contar una anécdota, que por ejemplo cuando se corría el Gran Premio de Fórmula 1 en el Jarama, pues yo al día siguiente me iba al Jarama, recogía todas las botellas de Coca-Cola que veía, que eran de cristal, y luego me las llevaba al Jumbo, que que me daban 7 pesetas por cada casco. Y entonces llegaba al coche de mi madre pues con 600 botellas de Coca-Cola que había recogido. ¿Para correr? Para correr. Oye, y después hiciste la GT Turbo. Sí, como te digo, empecé con el karting, hice varias cosas, quedé entre otras cosas primero en el Campeonato de España de Resistencia de karting en el año 80. Ahí nací yo. Cago en la leche jodida, Paco. Y luego pues me pasé a la Fórmula Fiesta, luego la Fórmula Ford que vino a España. Qué maravilla esos campeonatos de fórmulas. Sí. Porque en esos campeonatos, de los que salieron muchos campeones y mucha gente buenísima, por lo menos un chaval que venía del karting podía demostrar que en monoplazas era muy bueno. Eso es. Ahora, el primer escalón es la Fórmula 4, que son $500,000 de euros. Es imposible dar ese salto. En aquella época, yo igual que tú, corrí la Fórmula Toyota, que además había muy buenos premios. Eso es. Costaba 3.000, 4.000 euros por carrera a correr, y si ganabas te llevaba 6.000. Eso es. Entonces, al final, qué importantes eran aquellas Fórmula Ford, Fórmula Fiesta, Fórmula Fiat. Eso es. Ahora los promotores, pues efectivamente son promotores que lo que van es a su negocio, como es lógico, pero que lo tienen enfocado un poco a que lo paguen los pilotos. O sea, eso es y ahora efectivamente es muy difícil dar ese salto. Y el karting ya de por sí es súper caro, el karting de 2 tiempos. Solo hay una cosa buena, que yo lo digo muchas veces, que existe ahora, que no existían en mi época, y eran las carreras de kart de alquiler. Esas son carreras muy baratas, vas a los circuitos, se está haciendo muy popular, hay un nivel impresionante, hay campeonatos
de cada circuito. Hay campeonatos nacionales, hay campeonatos del mundo, hay campeonatos europeos. Ahí la verdad es que yo sí que recomendaría empezar por ahí. ¿Qué carrera recuerdas de tu vida? Como estamos en el circuito de Albacete, vamos a hablar del circuito de Albacete. ¿Qué carrera recuerdas aquí con más nostalgia, más alegría, más de decir, joder, me acuerdo de esta porque es que esta fue la mejor carrera de mi vida? Bueno, en el circuito de Albacete, la verdad es que yo, como había entrenado aquí mucho y pues siempre he ido bastante bien. Entonces, concretamente las carreras que mejor me acuerdo de aquí de Albacete eran cuando corría con el Clio 16 válvulas. Con el Clio 16 válvulas he hecho, me parece que 3 o 4 podium, he tenido la vuelta rápida y han sido carreras muy emocionantes con un nivelazo que tú conoces en la Copa Renault que había entonces, que éramos 50 pilotos y íbamos a la décima y la verdad que ir luchando pues con pilotos que tú conoces bien y que alguno ha llegado y tal, o sea que los Codoni, los de la Puente, Ignacio Orbás, en fin. Tú has corrido, Paco, con lo mejor, de lo mejor, con todos los pilotos buenos que ha habido en España. Te voy a preguntar una cosa, respóndeme, o sea, piénsala bien. ¿Cuál es el mejor piloto con el que tú has estado en una parrilla que hayas dicho, qué bueno, o sea, ese tío es el mejor? Bueno, yo he tenido la suerte de correr unas 24 horas de Barcelona, en Montmeló, en las cuales estuvimos 19 horas primeros y corría con el equipo oficial Hyundai, corría un tal Fernando Alonso y Antonio García, que para mí son dos de los pilotos mejores de España, indudablemente. Con Miquel. Exacto. O sea, que para eso, de estar en un circuito, eso es lo máximo que tú has dicho. Ese tío es... Me acuerdo además que cuando íbamos, porque nosotros corríamos con el Megane, teníamos prestaciones buenas porque repostábamos, podíamos alargar el repostaje bastante, y me acuerdo que corriendo en esas 24 horas de noche, pues me llegó uno por detrás que era el Hyundai de Fernando Alonso, de Antonio García, uno de los dos. Y ya dijiste. Y entonces iba pues a por mí tal, y me iba chuchando por todo el tiempo, tal, y ya pensé, digo, bueno, pues como les sacábamos en ese momento, porque ellos habían tenido problemas, les sacábamos 20 vueltas, pues le dije, venga, pasa. Le dejé pasar y pensando yo para mí, digo, y ahora me adelantas otras 19 veces. Paco, después de la época de los Clios, ya te vas al Trofeo RACE, al TRT, ¿no? Donde llevas corriendo ¿cuántos años? Pues mira, yo estuve corriendo en la Copa Renault 20 años. Bastante años. ¿20? Sí, por ahí, o 15 quizá. Y luego efectivamente tuve que dejar de correr por condiciones personales, laborales y económicas. Dejé un tiempo y luego ya cuando volví, pues ya pues cierta manera madurillo, pues hemos estado haciendo el campeonato RACE y como bien sabes que he tenido también la suerte de compartir parrilla contigo, hemos corrido varias veces las 8 horas de Jarama. Y ahora estás corriendo con unos aparatos, tío, con los TCR de última generación. Cuéntale a la gente cómo es para una persona, pues ya no digo porque para Miquel, para esta gente que están hartos, pero para una persona como nosotros, cuéntanos qué sensación produce conducir un coche como un TCR de última generación. Bueno, pues estos coches son coches, digamos, muy fáciles de conducir y muy difíciles de pilotar. Y me explico. O sea, conducir un coche rápido como este es muy fácil porque son coches muy agradecidos, tienen mucha estabilidad, tienen no sé qué. Pero al ser fáciles de conducir, ¿qué es lo diferente que tiene que hacer un piloto sobre otro? Ahí entramos en la dificultad. ¿Cómo bajamos medio segundo, 2 décimas, 3 décimas de un piloto a otro piloto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues se frenan todos muy bien, todos cambian muy bien, aceleran muy bien, pues entonces ya esa base de ir muy al límite. Ir muy al límite supone, pues son coches muy exigentes. Y luego hay un tema, que es uno de los pocos coches de carreras de primera generación, de mejor prestaciones a nivel actual, que no tienen ABS. Eso es. Porque todos los de GT3, los Porsche Cup, todos tienen ABS. Los TCR no. Entonces yo creo que es un poco, guardan la esencia de la competición. ¿Cómo sería para ti ahora mismo meterle el ABS al TCR? Pues la verdad es que para mí el tema del freno es uno de los puntos más flacos que tengo yo en mi conducción. Yo hago unas frenadas bastante suaves porque yo creo que es un poco como conducción de resistencia más que de sprint, ¿no? Entonces yo no tengo problemas por no tener ABS porque soy incapaz
de darle los 70 kilos que tengo que aplicar al freno para que eso frene bien. Pero si tuviera ABS, sería más fácil de conducir, con lo cual los pilotos que no son tan buenos podrían equipararse a los que son muy buenos, que es de lo que se queja Antonio García. Eso Entonces, yo creo que es un acierto que por lo menos en el TCR siga sin ABS. Eso es lo que te decía antes, ¿no? O sea, un coche cuanto más fácil es de conducir, más difícil es de pilotar, porque ¿qué es lo que hago diferente? Si tienes un ABS que todos frenan en el mismo sitio porque el ABS actúa, tal, no sé qué, pues ahora ¿cómo saco yo esos 5 décimas para ganar? Pues es más complicado. Paquito, ¿cuánto tiempo te queda a ti de marcha de seguir corriendo? Bueno, pues ahora la verdad es que yo creo que el tema del Cupra estoy pensando dejarlo ya porque es un coche demasiado exigente. Tengo varios proyectillos, que tengo lo de Fórmula Vintage, que sabes que tengo un monoplaza. Paco ha comprado un Fórmula Renault de primera generación. Sí. Los antiguos, ahora pondremos por aquí una foto. Estoy deseando que me lo deje, por cierto. A ver si ya me lo dejas de una vez. Yo sabes que te lo tienes a tu disposición. Y bueno, la pasa verdad que tenemos que coincidir. Son coches con chasis tubular. Tengo muchas ganas de verlo y de probarlo. Sí, además ya sabes que está muy bonito decorado, como el de Ayrton Senna, del Lotus de John Player, está precioso. Entonces lo de Fórmula Vintage es una cosa no competitiva porque venimos a rodar simplemente en los circuitos, pero lo hacemos en todos los circuitos de España y es una cosa que está muy bien. Y eso puede ser una jubilación activa. Y luego venirte conmigo a las carreras. Y luego, por supuesto. O sea, con ese que está grabando. La próxima venimos a verte y vamos a hablar de Monza, a ver si podemos ir a verte ya a Monza. Claro. Paco, que me alegro mucho de haber estado un ratito contigo, que me alegro mucho de que la gente que no te conocía te pueda conocer, aunque a ti te conoce todo el mundo, pero bueno, igual había por ahí alguno que no. Así que nada, tío, que vamos a seguir. La verdad que este evento es un orgullo bestial para todos los que somos de aquí, que esta instalación, que es la instalación deportiva más importante de Castilla-La Mancha, vuelva a la reapertura y vuelva a abrir sus puertas y podamos disfrutar y hacer disfrutar a todos los espectadores con el tema de las carreras. Vamos. Venga. Fijaros el tipo de carreras que había aquí en el circuito, pues en el año... ¿Qué año es esto? 1995. Ahí estaba yo con los Fórmula Toyota, Fórmula Super Toyota, Hyundai Festival, Campeonato de España de GTs, Fórmula Nissan, Supercopa ZX con la Saxo Cup. Y fijaros qué maqueta del circuito tienen aquí. Está un poco sucio, no se va a ver muy bien, pero bueno, esta maqueta fue la maqueta inicial con la que se construyó el circuito de Albacete. Aquí podemos ver pues la variante inicial, en la que como veis, pues sí que estaba la chicane. Y bueno, la verdad que una maravilla de maqueta, me la llevaría a casa ahora mismo para ponerla en el garaje. Y bueno, fijaros también otro coche que es mítico, Pep Passas, con el M3 aquí en el circuito de Albacete. Qué maravilla, la verdad. Fijaros esta imagen de la Fórmula Renault. Esta imagen es muy importante, no por la Fórmula Renault, sino por la cantidad de gente que veis aquí que hay en las gradas. Así estaba siempre el circuito cada vez que había carreras, chicos. Las terrazas llenas, todas las gradas llenas. Ojalá podamos volver a ver esto como era antes. Lo veo muy complicado porque ya no hay la misma afición, las mismas carreras. Es difícil, pero fijaros qué maravilla, ¿eh? Y luego, chicos, otra cosa muy importante del circuito de Albacete es que en esta terraza y en aquella terraza de arriba se ve absolutamente todo el circuito. Porque, bueno, conocemos este dato del circuito de Valencia. Pero este circuito fue 25 años antes del de Valencia. Y se podía ver todo el circuito, se podían ver los cambios de piloto desde aquí, la línea de meta, las entradas de cambio de ruedas. Y además te movías para allá y veías absolutamente todo el circuito. O sea, una auténtica maravilla de circuito. Los aficionados, claro, llenaban todo esto porque era como un estadio, digamos. Por cierto, este es mi sobrino, que aprovechando que estamos en Albacete, siempre me pide salir en algún vídeo. Alvarito, di hola a la gente. Hola. Manda un saludo. Saludo. Y bueno, chicos, ya nos vamos del circuito. La verdad que ha sido una grata sorpresa haber vuelto aquí. Muy buena noticia que haya abierto de nuevo. Y la verdad que muchas ganas de meterme con un coche de carreras. Impaciente, la verdad. Y nada, aquí me tendrán ellos para lo que les haga falta. Yo siempre les ayudaré a todo lo que pueda. Yo soy de aquí. Es mi circuito, es mi gente. Y la verdad que un placer haber estado aquí. Así que nada.
muchas gracias por haber visto el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta, todo eso, y hasta luego.